Fíjense que desde que se instaura la acción de tutela, entonces hemos tenido diferentes decretos, decreto 306, 1832, 1983 del 2017 y este último 333 del 2021, ¿sí? Pueda que en algunos de los despachos, y pues a veces suele suceder, nos quedamos con las normas anteriores, no actualizamos, no tenemos en cuenta, y es la falta de conocimiento y de actualización. Hoy en día nos rige este decreto 333 del 2021, por eso les decía que es importante que lo miremos y lo revisemos allí para ver cuáles son esas reglas que acabamos de revisar que nos competen, ¿sí? ¿Qué nos dice aquí la pregunta? ¿Cómo se puede saber a qué juez le correspondió conocer de la acción de tutela? Entonces, hay otra herramienta que también les voy a compartir para que ustedes la puedan emplear y utilizar cuando ustedes utilizan la tutela en línea, ¿sí? Para mirar cómo va, cómo está, qué juez nos correspondió, etcétera, etcétera. Entonces, ya les comparto acá el chat. Ya les comparto. Acá les comparto el chat. Y ya les voy para que lo miremos acá, cómo les sale ese link que ustedes están recibiendo por el chat. Permítanme un segundito. Ya. Ahí les está saliendo en la pantalla el resultado de este link que les permite ver cómo van sus actuaciones. Acá pueden ustedes consultar sus procesos de forma unificada, consulta de procesos. Este es el buscador, no sé si lo están viendo, sí. El azulito. ¿Se desplegó el azulito? No. Okay. Está en pantalla principal, profe. Están las tres: consulta de procesos, justicia 21B. Sí, déjame que esté acá. No, acá tenía una función que me permitía que ustedes lo pudieran ver, pero ya, permítanme un segundito que les voy a indicar, porque esas son herramientas que ustedes deben conocer, ¿sí? Ya, ahí ya les sale solo el azulito. En este azul, ustedes pueden ubicar la ciudad donde está el proceso. Por ejemplo, entonces vámonos para, bueno, Bogotá no, pongamos otro, vámonos para Buga, ¿ve? Y en Buga yo puedo colocar juzgados civiles del circuito. Entonces allá me cayó la tutela, yo ya sé que es allá. Nos pueden dar en el correo el número del radicado, ¿cierto? Pueden dar, o sencillamente decimos, bueno, miremoslo por nombre o razón social. Entonces, miremoslo que el demandante. Entonces, la persona es una persona natural. Y aquí coloquemos Ginette Paola Maecha. Hacemos esta barrita, le damos el slide aquí y le damos consultar. Allí me va a aparecer. En este caso, la búsqueda no muestra resultados porque esta señorita no ha interpuesto ninguna acción de tutela o ningún proceso allá en Buga. Pero si no lo diera, por ejemplo, coloquemos otro caso aquí, Bogotá, pongamos... No, porque los nombres y todo eso es delicado, además que estamos con grabación, no se puede. Esta es la idea para que ustedes puedan revisar y allí les va a aparecer el estado de cómo se encuentra su tutela, ¿sí? En el radicado que a ustedes le dan cuando se hace el reparto. Entonces, esta es otra herramienta donde ustedes pueden consultar el estado de su tutela. Bueno, devolvámonos aquí a nuestra... Listo, por acá tiene la mano levantada Didier. Cuéntanos. Señora, pregunta técnica. Bueno,
Yo en este momento, yo tengo a una juez denunciada por el delito llamado falsedad ideológica en documentos públicos. Esta juez falló una tutela a mi favor, ¿sí?, en contra de la ARSura, pero el incumplimiento de desacatos por la aseguradora ha sido nefasto en contra de mi salud. Le hago la impugnación a la juez sobre el tema, le muestro las pruebas, los audios. Entonces la juez me dice, no, usted en su fallo de tutela dice que hay un hecho superado. Yo, pero ¿cómo así? Si usted misma me dice que me aprueba mis derechos, me los amparan ante la tutela de tal día, de tal fecha, y ahora me dice que en el fallo de tutela hay un hecho superado. No puede existir un hecho superado cuando hay un amparo de derechos fundamentales. Entonces me tocó metérsela al Consejo Superior de la Judicatura de Cundinamarca. Esa es una. Dos, esta sí es tipo de información, de pronto nos puede servir a todos. Yo sé que acá hay jueces, hay fiscales escuchando. Cuando cualquier persona, o no, el caso mío, Didier Valderrama mete una acción de tutela en alguna parte del sistema judicial, quedan las tutelas de amparo y las tutelas que no surgen registradas. Como por ejemplo, así muy parecido como lo que pasa con la procuraduría, que está el sistema CIRI. Le aparecen a uno toda la falta, las fallas, los delitos, toda esa vaina. Entonces, desconozco el tema de las tutelas. Se aparece registrado en la rama judicial. Didier Valderrama tiene 2 tutelas a favor que le amparan sus derechos fundamentales. O Didier Valderrama tiene 4 tutelas que no procedieron porque hubo 8 superados. No sé si esa figura la maneja la rama judicial aquí en Colombia. Gracias. Bueno, es importante ver que cuando en ese aplicativo que yo les acabé de indicar, cuando usted ingresa con su nombre y aparecen allí, eh, aparecen todas las actividades judiciales que usted ha desarrollado, ¿sí? En cuanto a las tutelas también, uno puede identificar cuando usted ingresa, allí aparecen y les aparece cuáles han sido pues las intervenciones. Ah, usted ha presentado una tutela contra la registraduría, contra la procuraduría, contra la Secretaría de Hacienda, y ahí aparece. Hay un registro para ello, sí, señor. Bueno, vamos a continuar aquí. Entonces, aquí ya ustedes se han llevado varios elementos y vamos a entrar en ese proceso y en esa parte de términos, en esa parte procesal, ¿sí? En ese momento que de pronto para todos es muy importante y que nos permite evidenciar y mirar varios aspectos y varios elementos allí trascendentales. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? El primer paso, como está aquí subrayado, el primer paso que yo hago frente a un trámite de tutela es hacer la solicitud y radicarla, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Alguien me preguntaba allí por ahí en el chat, que si el tiempo empieza a correr cuando yo la radico o cuando ya me notifican el reparto. Pues efectivamente tiene que surtirse a partir del reparto, ¿sí? Entonces, allí yo la radico hoy, ¿cierto? Hacen hoy y allá internamente, están haciendo su proceso de reparto, cosa que el día, hoy es 19, el viernes, porque mañana no, mañana es día festivo, y entonces el viernes me están notificando que existe, que su tutela quedó en el despacho, en el juzgado civil del circuito tal, de la ciudad tal. ¿Listo? Entonces, allí iniciamos nosotros con la solicitud. ¿Qué pasa? Aquí hay un término que se puede manejar o que se puede contemplar, y es cuando existe esas fallas de las cuales hablamos anteriormente, ¿cierto? Cuando vemos que hay información que hace falta, cuando vemos que el contenido de la solicitud estaba pues como improcedente, había alguna
vacío que hay allí, el juez, ¿cierto? Allí desde la oficina judicial, van a devolverle a ustedes, le van a notificar que hay que corregir esa demanda. Y le otorgan 3 días. Recordemos que cuando hablábamos de días, son días hábiles. ¿Sí? Van a darle a usted sus 3 días para que corrija, ¿cierto? Para que corrija, para que usted vuelva otra vez, ya sea por motivos, ya sea porque no es clara, etcétera, etcétera, y usted la corrija en el término de los 3 días. ¿Qué pasa? ¿Cierto? Es necesario que la providencia que le está devolviendo a usted la demanda para la corrección de conformidad, como lo dice el artículo 17, ¿cierto? Del decreto 2591 del 91, indique, señale concretamente los días y señale concretamente qué es lo que se necesita corregir y señale concretamente que si usted no la corrige, pues se va a rechazar de plano. ¿Listo? Este es algo que surge cuando esté incompleta la petición, ¿cierto? La demanda en este caso. Nos dicen que tenemos un tiempo para que el juez decida, que es un tiempo específico de ¿cuánto? De 10 días. ¿Sí? En ese tiempo específico de 10 días, ¿qué es lo que hace el juez? Él hace allí como una distribución de días, ¿sí? Para mirar si necesita pedir pruebas, si necesita más información adicional, si necesita notificar terceros, ¿cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. Es en este momento, ¿sí? Donde si yo necesito notificar a un tercero, porque es que en la acción de tutela, si bien es cierto, están demandando a, digamos que a la EPS X, pero necesitamos conformar lo que nosotros llamamos se me fue la palabra, el consortis o el del litis necesario, es decir, todas las personas que están llamadas allí, ¿sí? Entonces, es en este momento donde se hace la notificación. ¿Para qué? Para decirle a la persona, bueno, venga señor, porque a usted lo están vinculando a esta acción de tutela, ¿cierto? Entonces, necesitamos notificarles a todas las partes, ¿sí? Ojo, acá hay una cosa importante, ¿no? Eso se hace pues en los primeros días. Aquí solamente es para pedir, estos otros días son para material probatorio, ¿sí? Para pedir información adicional y requerir otras fuentes. Pero los que son efectivamente demandados, ahí debemos tener claridad. Si yo estoy vinculando a la EPS, a la ARL, a otros terceros, al empleador, por ejemplo, que me dejó de pagar y pues me tiene en esta situación en la que estoy, entonces yo debo ser claro en el momento de cuando cuando me refiero a quiénes son los accionados, ¿sí? Allí se deben notificar a todos. El juzgado los debe notificar a todos. ¿Para qué? Para que todos se pronuncien al respecto, ¿sí? Aquí en este momento, el juez, dependiendo del derecho y dependiendo si se va a tomar los 10 días, porque si hay derechos que son inminentes para evitar un perjuicio, pues se tomarán los días más cortos y estos términos pues se van a reducir, ¿sí? Pero por regla general tenemos que, hay estos términos establecidos tanto para solicitarle a las partes que se pronuncien, y es por ello que vemos nosotros como en algunas tutelas, ¿sí? En algunas acciones de tutela, cuando estamos nosotros en las entidades o en el sector privado, nos llegan, no, 24 horas, 48 horas, 72 horas. Por lo general son 72, que sería esta solicitud de información de 3 días. En esta solicitud de información, las entidades dan respuesta y dicen, no, ya, mire, es que yo al señor ya le contesté el derecho de petición, aquí está, mire, aquí está, entonces esto fue un hecho superado.
porque ya le contestamos, ¿cierto? Pero aquí yo puedo pedir más pruebas porque las otras personas dirán, no, es que, mire, yo envié y a mí a la fecha no me ha llegado absolutamente nada. Esta etapa que tenemos acá, del pronunciamiento de las partes y de otra información adicional que puede convertirse en lo que nosotros llamamos el medio probatorio, es lo que le va a permitir al señor juez, ¿cierto? Empezar a mirar, a valorar, ¿sí? Cada una de las pruebas para que pueda él tener un convencimiento respecto, pues, de esa situación que se ha presentado, ¿sí? Y asimismo le sirva como fundamento fáctico y apoyarse en la norma para poder proferir su fallo. Aquí es importante un aspecto que trae el decreto 2591 del 91 y es, en su artículo 20, habla de la presunción de veracidad. ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene esta presunción de veracidad? Y es que sencillamente, bajo el principio de la moralidad administrativa y de la buena fe, yo como administración presumo que la información que usted, señor accionante, ¿cierto? El que está interponiendo la acción de tutela, toda la información que usted me está brindando es veraz, ¿sí? Está relacionada con unos hechos ciertos, ¿cierto? Y obviamente, ¿qué vamos a hacer? Que frente a esa información que usted me está dando y más esta información que yo estoy recabando como juez, pues puedo pronunciarme en una decisión y puedo pronunciarme en un fallo, ¿sí? Y asimismo puedo proteger el derecho que está siendo tutelado, ¿sí? Ya haya sido por lo que haya sido, acción, omisión y demás. Y además de eso, voy a llevar como consecuencia el restablecimiento inmediato de esos derechos, ¿sí? Entonces, fíjense cómo en esta primera instancia, este es digamos que el punto de vista procedimental, es la base gruesa de lo que se lleva a cabo en todos los procesos de primera instancia. Una vez se ha materializado esa parte del proceso, entonces procedemos o se procede a la sentencia, ¿sí? Esa sentencia de primera instancia, ¿sí? Tiene eh, como, como, digámoslo así, tiene como una garantía y es que se cumpla, ¿cierto? Se cumpla esa sentencia. No obstante, en garantías y en aras del principio de la doble instancia, entonces se dan unos momentos. Entonces, ¿qué hay aquí? Tenemos que se ordena el cumplimiento en las 48 horas siguientes, ¿sí? Y si no, se procede a lo que nosotros denominamos como el desacato, que trae en sí arresto de 6 meses y hasta multa de 20 salarios mínimos. Sin embargo, ojo, eso es lo que pasa en primera instancia, pero sin embargo, ¿qué es lo que se puede hacer? Pues, ojo, en el momento que sale la sentencia de primera instancia, el fallo de primera instancia, yo, como persona afectada, como persona eh, que, pues, me han desfavorecido, tanto el accionante como el accionado, tengo 3 días para impugnar el fallo, ¿cierto? ¿Qué pasa? Si yo no impugno el fallo, pues se da cumplimiento a lo que está en la parte superior, ¿sí? Porque si yo no lo cumplo, que esa es si no lo impugno, perdón, que esa es una de las condiciones que a veces nos sucede. Nosotros no somos expertos, no somos peritos, no estamos pendientes allí y por eso es que se contrata al profesional del derecho para que sea el profesional del derecho el que esté pendiente.
¿sí? En las entidades, todos los operadores jurídicos que hay en las entidades, ¿sí? De la oficina jurídica y demás, son los que deben cumplir a cabalidad y estar pendientes de los términos. Hoy en día, vuelvo y repito, con las notificaciones electrónicas es una maravilla, porque a usted le están informando y usted puede estar allí revisando. ¿Qué pasa cuando se impugna el fallo? ¿Qué significa impugnar? Yo les decía a ustedes en la sesión anterior, impugnar es como, dentro del punto de vista, perdón, procesal, es ese recurso que yo tengo porque no estoy de acuerdo con ese fallo y en virtud del principio de la doble instancia, que es un principio de derecho fundamental, pues yo tengo necesariamente que contar con una doble instancia, ¿sí? Para que yo pueda, ¿qué? Para que yo pueda precisamente, en este caso, impugnar esa decisión que me fue desfavorable, ¿sí? Entonces, yo solo tengo 3 días, recordemos, 3 días hábiles, ¿cierto? ¿Qué puedo hacer yo en la impugnación? Sí, yo puedo argumentarla. Yo les decía en la sesión anterior, yo la puedo argumentar diciéndole, vea, señor juez, el juez de primera instancia yerró en esto, bla, 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 faltó en esto, mire, no tuvo en cuenta esto, no consideró, bla, 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 bla. ¿Cierto? Yo lo puedo hacer allí frente a esa impugnación. No es obligación. Porque la norma dice que sencillamente si usted en la demanda de acción de tutela, usted llenó todos los requisitos, explicó, fue muy claro, concreto, conciso, pues lo único que yo tengo que hacer es, señor juez, impugno el fallo de primera instancia. Chao. Envíelo al superior. Y se envía, el superior debe enviar el expediente al superior. ¿Para qué? Para que él en segunda instancia, en el término de 20 días, él ya tiene 20. Acuérdense que en primera son 10, aquí son 20. En ese término de los 20 días, ¿qué hace el juez? Entonces el juez mira, empieza, lee, revisa, empieza a determinar si hubo alguna falla, si sencillamente efectivamente hubo allí digamos que un procedimiento que no fue aplicable, que no se tuvo en cuenta alguna prueba, que no se corrigió, etcétera, 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 etcétera. En ese periodo de 20 días puede decretar pruebas. Entonces puede abrir a lo que nosotros conocemos como ese medio probatorio, ¿sí? Ese periodo probatorio, ¿para qué? Para solicitar y mirar. Entonces, allí el juez en segunda instancia tiene 2 opciones. Después de ese estudio juicioso que ha llevado a cabo y después de todo eso que ha presentado, el juez valida y dice, no, efectivamente, el juez de primera instancia tuvo en cuenta frente a estos hechos, a esta situación fáctica, le aplicó estos fundamentos jurídicos, perfectos, también aplicados, y la sentencia se ajusta a derecho. ¿Sí? Entonces le dice, no, se ajusta a derecho, por lo tanto, la confirmo. Pero puede darse el caso que el juez diga, no, señor, efectivamente, vemos que frente a estos fundamentos fácticos de esta tutela, el juez aplicó unos fundamentos jurídicos que no eran y por lo tanto voy a revocarla. La puede revocar total, parcialmente, puede conceder algunos derechos amparados si son varios, ¿sí? Entonces puede haber una diversidad allí de pronunciamientos en segunda instancia frente a los fundamentos fácticos y frente a los fundamentos jurídicos. ¿Listo? Entonces es como para que vayamos allí revisando. Una vez se falla en segunda instancia, entonces en los 10 días posteriores el expediente se puede enviar a la Corte Constitucional, ¿cierto? Y en la Corte Constitucional proceden como 2 momentos, ¿no? Hay un momento de selección para revisión
o un tiempo de decisión, que son de 3 meses, para esas tutelas que se seleccionan y que se requieren allí estudio y demás. Bueno, veo por acá unas manitos levantadas, entonces permítame un segundito. Bueno, por acá está Yolanda. Dime, Yolanda. Yolanda. Bueno, tenemos a Ana Isabel. Hola, buenos días, ¿me escuchan bien? Hola, Ana, buenos días. Sí, cuéntanos. Me quedó una duda al respecto en la diapositiva 41, cuando estabas hablando de los términos de la decisión, que son 10 días. Luego dices que tiene 3 días para la solicitud de información y otros 3 días para la información adicional. ¿Esos 6 días son adicionales a los 10? No, mira que están debajo. Es para demostrar que en estos 10 días se pueden repartir 3, 2, 3, pero por lo general se manejan casi 3 y 3 y ya los otros son para la decisión y demás, ¿no? Pero son tiempos allí que se establecen. Es por ello que yo les indicaba, en algunas ocasiones a ustedes les llegan para que contesten en 12 horas, 24, 48, 72. 72 viene a equivaler a la solicitud de información que puede pedir el juez, ¿cierto? Para que ustedes contesten o si necesitan otra información adicional y demás. Pero no, estos términos están contemplados dentro de estos 10 días. No son adicionales. Perfecto, muchas gracias. Vale, con mucho gusto. Bueno, tenemos por aquí a Steven. Bueno, Eduardo. Eduardo. Gracias, doctora. Yo tengo una inquietud. Fíjese usted que yo le había comentado lo del caso de la abuelita, que realmente, pues, en la segunda instancia, que era con el Tribunal Superior, casi se demoró más de un mes, más de 2 meses. Demoró bastante, porque para que me le dieran le diera la decisión, sin embargo, no funcionó la decisión. Le favoreció a la primera instancia, no le favoreció a la segunda instancia. Lo que sí quería preguntar era esto: ¿por qué la sentencia, por qué la condena es severa? 60 días de castigo, o sea, el castigo son 60 días, y por qué el salario son, yo no sé cuánto sería el salario mínimo, dice que son 20 salarios mínimos, ¿eso equivale a cuánto? Dependiendo seguramente de la institución, en este caso de una EPS, ¿cuánto equivaldría los 20 salarios mínimos y los 3 meses? Güey, 3 meses que dura 3 meses lo que dura la persona detenida, ¿no? O 6 meses. 6 meses. 6 meses dura detenido. Pero siempre he sabido que son 3, 4, 5 días lo que dura una persona metido ahí en el búnker de la fiscalía, detenido, no sé. Pero, mira, ¿por qué Eduardo, dígame. Mira, aquí dice precisamente, nos pasa como el tiempo para definir la tutela. Hasta, si ves aquí el pedacito dice, arresto hasta 6 meses, multa hasta 20 salarios mínimos. Cuando se expresa el término hasta, entonces eso depende de la graduación, depende del estudio que hace el juez cuando se instaura el desacato, teniendo en cuenta pues muchos factores y muchas condiciones allí internas y dependiendo de los casos concretos. Cuando se habla de salarios mínimos, son salarios mínimos legales mensuales vigentes. ¿A cuánto está el salario en el momento que se instaura el desacato? Entonces, a la fecha de hoy, el salario sobrepasa el $1.000.000, entonces, dependiendo de cuántos salarios le vayan a colocar como multa. Pueden ser 3 salarios mínimos, 4 salarios mínimos, 5 salarios mínimos. La norma nos dice que hasta 20, ¿sí? Hasta 20 salarios. También es importante tener presente allí, en el capítulo 5, ¿sí? Del decreto 2591 del 91,
que allí nos habla específicamente sobre lo del desacato y las sanciones también penales que se pueden, en donde se pueden incurrir, ¿sí? Entonces, es muy, muy importante tenerlo pendiente y tenerlo claro. Allí nos habla de sanciones penales que se pueden dar por omisión, ¿cierto? Frente al fallo, frente a lo que nosotros llamamos fraude a resolución judicial, ¿sí? Doctora, Que el caso, la igual última parte, son, que igual son tipos penales o son elementos de manera individual, ¿sí? O sea, usted paga su arresto, paga su multa y si es necesario, entonces se compulsa para el delito o para la denuncia, en este caso ante la Fiscalía, por este tipo penal. doctora, la última parte donde, donde el tribunal envía por 10 días lo envía a la Corte Constitucional. Usted sabe que eso es de un envión que salga para poder responder, porque son muchísimas las sentencias que llegan allá a la Corte Constitucional. En el caso de la abuelita mía fallecida, ¿cómo sabría la Corte verdaderamente si le favoreciera a ella eso? ¿Qué se puede hacer ahí si ella falleció? ¿En quién le correspondería hacer la Corte Constitucional ahí? ¿Será que ellos sí le notificarán que ella falleció? ¿Sí sabrá que ella falleció? ¿Sí será que verdaderamente, porque dado caso en una cosa como esta, esperando ya el fallo, porque todavía estamos esperando el fallo de la Corte Constitucional, porque yo no creo que se pronuncie en donde hay tanto, como me dice la juez de primer caso, eso si acaso 1 en millón, que sale una, si acaso en ese caso que la Corte Constitucional sí se pronunciará ya después que ella está fallecida. ¿Qué me Sí, tocaría claro. hacer? No, ahí, fíjate que eso depende del estudio, que es ese segundo momento, que es esa sede de revisión que tiene la Corte, ¿cierto? Esta sede que tiene aquí la Corte para pronunciarse. ¿Qué pasa frente a ese escenario? Nosotros, como ciudadanos, como personas, nosotros podemos hacer la solicitud, ¿sí? Hay unos canales virtuales, hay unos correos de la Corte Constitucional, tanto de la presidencia de la Corte como de la Secretaría de la Corte, donde yo puedo comunicarme frente a ese canal y puedo solicitar o insistir, ¿cierto? Para la selección de esa tutela. Si ustedes ya la enviaron para selección o si hicieron la solicitud de enviarla para selección, porque uno lo puede hacer, y si ya la enviaron y pues están allá esperando, se puede hacer la solicitud de insistencia, ¿cierto? La solicitud de insistencia de volver a recordar, venga, yo ya ya hicimos una solicitud para la selección de esta tutela, bla, 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 queremos saber cómo se pronuncia la Corte al respecto. Es obligación, Eduardo, ¿cierto? Es obligación, porque ya lo dijimos, de hablar del principio de la buena fe y de hablar con ese principio de esperar esa moralidad de la administración, así como yo espero que la administración se pronuncie de manera correcta, efectiva y demás, es obligación mía hablar también dentro de los términos de buena fe. Entonces, ¿qué es lo que yo le debo decir? Bueno, yo instauro mi recurso de selección nuevamente de insistencia para que seleccionen esa tutela, para que se pronuncien, pero es obligación mía decirle que la abuelita ya se murió. Pero sí sirve, es como un icono, como una tutela que vaya a servir ¿para quién? Para otras personas que se encuentren en esa identidad fáctica, es decir, en esa identidad de hechos. ¿Sí? Esa sería como una situación para que también la sala allí estudie ese caso. ¿Listo? Gracias. Bueno, vale. Ana, cuéntame, Ana Isabel. No tengo más preguntas. Dejé la mano lista. Ok. Vale, gracias. Terminemos aquí con que no hemos terminado ya que estamos hablando y ya que nos tocó el tema, Eduardo, en el caso de la abuelita del ejemplo. Y acá hay un ejercicio, acá hay una situación muy particular.
que es algo que es importante, de conocimiento para todos. ¿Sí? Vemos ahí en la diapositiva que la Corte tiene dos momentos, uno de selección y uno de insistencia. ¿Y qué hago? ¿Y cómo se hace eso? Alguien dirá, ah, no, es que a nosotros nos han dicho que es que el juzgado las envía a la Corte para su eventual revisión. ¿Sí? Pero nosotros, las personas interesadas, podemos enviar un escrito, ¿sí? Donde expliquemos razones muy pertinentes y puntuales, donde le digamos, le sugiramos y le expliquemos a la sala de selección por qué debería escoger esta tutela. Ya sea porque me haya salido a favor o me haya salido desfavorable. ¿Sí? Entonces yo le debo decir, esta solicitud, hay que tener presente algo. Estas solicitudes que se hacen no se contemplan como derecho fundamental de petición. ¿Listo? Que pronto alguien dirá, ay, no, pero es que yo le mandé una... No, estas son solicitudes que de conformidad con el decreto 2591 de 1991 y el acuerdo 02 del 2015 establecen un procedimiento y dicen que no son derechos de petición. Porque si no, todo el mundo se lanzaría, imagínense, en el país anualmente casi se responden más de 200.000 tutelas, un montón, o sea, son muchas más. Hablo de 200.000 porque estoy pensando en el caso de salud. El año pasado, en solo salud, son muchas más, en solo salud fueron casi 200.000 tutelas. Entonces, ustedes se imaginan 200.000 tutelas en la 200.000 tutelas en la corte. Entonces, ¿a qué se dedican? ¿A contestar derechos de petición? O a, perdón, 200.000 solicitudes o 1 millón o 2 millones, ¿a qué se dedican? ¿A responder esos derechos de petición? ¿O a trabajar realmente en los temas que son de su competencia? Esa es como la razón fundamental por la cual no, esa solicitud no se considera como un derecho de petición. Allí, ¿qué se hace? ¿Sí? Dice, ah, bueno, yo voy a hacer mi solicitud. Entonces, la Corte Constitucional tiene diferentes canales para que ustedes como ciudadanos puedan enviar estas solicitudes de selección. ¿Sí? Por allá hay una ventanilla única de la Secretaría General, hay un correo electrónico, hay la página web, ¿cierto? Entonces, es donde entrar a la página de la Corte Constitucional. Entonces, ustedes entran en la página, chun, 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 y allí van mirando, ¿sí? Allí hay un aplicativo que le permite a usted diligenciar un formulario y chun, darle enviar. ¿Listo? Después de que usted ya ha hecho su solicitud para que le hagan la selección de esa sentencia de tutela, entonces, oiga, ¿qué pasó? Como dijo Eduardo, no me han contestado nada. Bueno, ¿qué pasó? Pero ¿cómo así? Yo tengo un derecho, como lo ven ahí en la diapositiva, yo tengo un derecho a la insistencia. ¿Sí? Y esa insistencia es la que me va a permitir poder, valga la redundancia, insistir a la sala de selección de tutela que se encuentra de turno para que seleccione el caso. ¿Sí? Y con esto, pues allí hay unos términos establecidos, creo que son como 15 días. En este caso, son 15 días que están allí para que puedan notificar, para que puedan mirar y demás. ¿Sí? ¿Qué hago yo como ciudadano? ¿Sí? Entonces yo le digo, bueno, voy a hacerle un escritico, un oficio, ¿sí? Un memorial, como ustedes lo quieran denominar, y se lo escribo al magistrado de la Corte. Y donde le estoy diciendo, mire, señor magistrado de la Corte, yo estoy solicitando, estoy haciendo uso de ese recurso que tengo yo aquí, ¿cierto? Para que en la Corte Constitucional me hagan la revisión y en este caso de insistir en que me la revisen. ¿Sí? Y escribo allí, coloco todos los daticos, envío, también lo puedo hacer por correo electrónico y
debo dejar muy claro, ¿sí? Debo exponer de manera muy clara y concreta las razones por las cuales considero que estoy insistiendo en que ustedes, señores magistrados, seleccionen mi caso particular, ¿sí? Yo también puedo, miren, otro tips, otra clave, y es, alguien dirá, no, pero es que no me contestan, no me dan razón, etcétera, etcétera. Yo también puedo hacer uso de otros organismos que nos ha otorgado el Estado colombiano para proteger estos derechos, como son quienes, la Procuraduría General de la Nación, ¿cierto? La Defensoría del Pueblo, y para que esas autoridades también coadyuven en el caso de insistir en la selección del fallo de tutela. ¿Listo? Entonces, es supremamente importante que nosotros conozcamos un poco más sobre este tema, de esas funciones que cumple la misma Corte Constitucional, ¿sí? Y de cómo nosotros también podemos coadyuvar, ¿sí? A que, si bien es cierto, como en el caso de Eduardo, él, la abuelita ya se falleció, pero nos puede servir para otras personas, ¿sí? El hecho de que para mí ya no tenga eficacia, sí nos puede servir para otras personas que pueden encontrarse en las mismas condiciones. ¿Listo? Bueno, por acá tenemos a Camilo. Dime, Camilo, cuéntame. Doctora, muy buenos días. Una pregunta, ya que estamos viendo el tema de la formalidad de la tutela. ¿Las tutelas ante sentencia judicial tienen alguna formalidad extra? Hola, Camilo. Es que si ves, ustedes son muy inquietos. Estas tutelas y demás las vamos a ver nosotros en este tercer segmento. No hemos terminado todavía el del procedimiento. Ese tercer segmento lo vamos a ver acá, es tu inquietud, en sentencias contra, tutelas contra sentencias judiciales, contra particulares, temerarias, varias de esas situaciones especiales que se presentan. Entonces las estaremos abordando próximamente en el tercer segmento. Perfecto, doctora, yo espero. Muchas gracias. Vale, con mucho gusto. Steven. Dos preguntas, si me lo permite, una de ellas relacionada con los términos. ¿Cuál es el término máximo que tiene el juez de tutela para resolver frente a un incidente de desacato? Y la segunda pregunta es, ¿cómo el accionado puede verificar cuando el juez sanciona el desacato de que efectivamente el incidentado cumpla con lo que el juez sancionó, digamos, la multa o con el arresto? ¿De qué manera el accionado puede constatar o verificar de que efectivamente se esté cumpliendo esto? Bueno, listo. Muchas gracias por tu pregunta, Steven. Aquí hemos visto nosotros, bueno, acá para terminar aquí, perdón, aquí están establecidos más los términos, ¿cierto? Donde podemos, digamos, los gráficos anteriores que vimos se materializan acá en estos términos. Frente al incidente de desacato, nosotros tenemos claro, y allí nos lo dice el decreto 2591, nos habla de que nosotros interponemos el incidente de desacato para garantizar que se cumpla ese fallo de acción de tutela, ¿sí? Nos toca allí, vamos a hablar un poquito, pues no quería tocar ese término, o pues si me lo permites, Steven, ¿sí era Steven? Sí, era Steven. Sí, señora. No quería tocarlo porque es tema del próximo segmento del día lunes, ¿sí? Porque quería que habláramos precisamente y desglosáramos qué se debe hacer, qué se debe interponer,
cómo se debe y está aquí dentro de esta parte que son las situaciones que se pueden presentar. Entonces, voy a decírtelo de manera pues como muy global porque es el tema que vamos a desarrollar el próximo segmento, ¿sí? Pero allí existen unos términos establecidos frente a lo que es el desacato, artículo 52 del decreto 2591, las multas, todo lo que se nos presenta, cómo lo debemos nosotros presentar y qué debemos hacer frente a ello, ¿sí? Ha sido muy particular porque siempre nos hablan de que tenemos 10 días para, como máximo, ¿sí? Para que nosotros tramitemos ese incidente de desacato. ¿Qué pasó? A mí me entregaron mi fallo, que me lo notifican a más tardar al día siguiente, artículo 30. Tenemos 48 horas máximo para el cumplimiento, ya lo veíamos anteriormente, pero no un momentico, porque es que la parte afectada dijo, no, yo lo voy a impugnar. Entonces, allí se interrumpe. En esa primera instancia, ahí ya no se puede hacer nada, hasta que no quede en firme la sentencia. ¿Qué pasó? ¿No? La parte accionada, por lo general, en algunas ocasiones no está pendiente, y entonces el fallo quedó en firme allí. Yo tengo entonces estas 48 horas para que se cumpla el fallo, ¿cierto? En ese caso, que vuelvo a repetir, son situaciones especiales. Listo, la entidad no cumplió en esas primeras 48 horas, yo tengo hasta 10 días para interponer ese incidente de desacato, ¿cierto? Y ¿dónde lo colocamos? Ante el mismo juez que interpuso la acción de tutela, para que sea él el que ordene, ¿cierto? Y nos muestre y nos diga, bueno, a la autoridad renuente, ¿cierto? En el cumplimiento de ese fallo, para que cumpla. ¿Qué pasa? Le vuelve y le da las 48 horas para que cumpla, ¿cierto? Y la entidad no cumple. Entonces, es allí cuando nosotros le notificamos al juez. Hay alguien por allí que tiene sus micrófonos activados. Es allí cuando le notificamos